Escuché a mi esposo decir que era una idiota, ahora va a pagar cada palabra. Mis manos temblaban mientras sostenía la grabadora. 15 años de matrimonio, 15 años de mentiras perfectamente construidas se desmoronaban con cada palabra que salía de esos altavoces diminutos. La muy idiota nunca se dará cuenta. Elena siempre ha sido demasiado confiada, demasiado patética. La voz de Ricardo se mezclaba con risas que no reconocía. Otras voces. Hombres que habían estado en mi casa, que habían comido en mi mesa, que me habían mirado con esa sonrisa que ahora entendía era de lástima. ¿Y los documentos de la empresa? Una voz desconocida. Ya están transferidos a mi nombre. Cuando el divorcio esté listo, ella no verá ni un centavo. Su padre construyó ese imperio, pero legalmente, todo es mío. El teléfono se me resbaló de las manos y se estrelló contra el suelo de mármol. El mismo mármol que había elegido cuando creíamos estar construyendo nuestro futuro juntos. El mismo mármol sobre el que ahora planeaba destruir al hombre que durante 15 años había dormido a mi lado, susurrándome al oído que era el amor de su vida. Me levanté despacio, sintiendo como algo dentro de mí se endurecía hasta convertirse en acero puro. Ricardo no tenía idea de con quién se había metido. No sabía que la patética Elena que él creía conocer había muerto en el momento exacto en que escuché esa grabación. Lo que quedaba de mí era algo mucho más peligroso, una mujer sin nada que perder. Todo empezó con un perfume que no era el mío. Lo olí en su camisa cuando la recogí del suelo, ese aroma dulce y empalagoso que jamás usaría. Por un momento me quedé inmóvil, con la prenda entre las manos, tratando de encontrar una explicación lógica. Ricardo trabajaba con muchas mujeres. Era normal. Era. Elena, ¿estás bien? Su voz llegó desde la ducha, casual, sin el menor indicio de culpa. Perfectamente, mentí, como había mentido durante meses cada vez que algo dentro de mí susurraba que las cosas no estaban bien. Dejé la camisa en el cesto de ropa sucia y traté de convencerme de que era mi imaginación. Después de 15 años de matrimonio, después de construir juntos la empresa que mi padre nos había dejado, después de superar la pérdida de nuestros intentos fallidos de tener hijos, ¿cómo podía dudar de él? Pero esa noche, cuando Ricardo se quedó dormido, me levanté y revisé su teléfono. No encontré nada. Demasiado limpio. Demasiado perfecto. Como si alguien hubiera borrado cuidadosamente cada rastro de lo que no quería que viera. Esa fue la primera grieta en el muro de confianza que había construido alrededor de mi matrimonio. Una grieta diminuta que pronto se convertiría en el terremoto que destruiría mi mundo entero. Elena, necesitamos hablar. Mi hermana Sofía nunca había sido sutil, pero la expresión de su rostro me hizo dejar la taza de café sobre la mesa con más fuerza de la necesaria. Estábamos en mi oficina, en el edificio que llevaba el nombre de mi familia desde hacía 3 generaciones, y por primera vez en años, me sentí como una extraña en mi propio espacio. Se trata de Ricardo, continuó, cerrando la puerta detrás de ella. Hay rumores, Elena. Rumores feos. ¿Qué clase de rumores? Mi voz sonó más fría de lo que pretendía. Sofía se acercó a mi escritorio, sacó su teléfono y me mostró una foto. Ricardo entrando a un hotel con una mujer rubia que reconocí inmediatamente, Valeria, su nueva socia comercial. La misma que había estado viniendo a nuestra casa para las reuniones de trabajo. La misma que me había preguntado por mis recetas favoritas con esa sonrisa dulce que ahora me parecía venenosa. Esto fue tomado hace 3 días, dijo Sofía suavemente. El mismo día que me dijiste que había viajado a Medellín por negocios. Sentí como si el piso se abriera bajo mis pies. No era solo una aventura. Era una mentira calculada, una traición que involucraba mi casa, mi espacio seguro, mi confianza más básica. ¿Cuánto tiempo llevas sabiéndolo?, pregunté. 2 semanas. Quería estar segura antes de... 2 semanas. La rabia me subió por la garganta como ácido. 2 semanas y no me dijiste nada. Intenté protegerte. No soy una niña, Sofía. Soy la presidenta de esta empresa y tu hermana mayor. No necesito tu protección. Pero mientras las palabras salían de mi boca, me di cuenta de lo hueca que sonaba mi autoridad. ¿Cómo podía dirigir una empresa si no podía ni siquiera darme cuenta de que mi propio esposo me estaba traicionando bajo mi techo? Esa noche, esperé despierta hasta que Ricardo llegó a casa. Cuando finalmente apareció, oliendo a perfume ajeno y con esa sonrisa culpable que ahora reconocía, supe que mi vida tal como la conocía había terminado. Lo que no sabía era que eso era solo el comienzo. ¿Vas a decir algo o solo vas a quedarte ahí mirándome?
Ricardo se aflojó la corbata con esa naturalidad que antes me parecía seductora y ahora me resultaba repugnante. No sabía que yo sabía. Todavía no. Tuviste un día largo, dije, estudiando cada microexpresión de su rostro. Ya sabes cómo son estos contratos nuevos. Valeria y yo estuvimos revisando números hasta muy tarde. La mentira salió de sus labios con una facilidad que me hizo preguntarme cuántas otras había tragado sin cuestionarlas durante todos estos años. ¿Valeria? Mi nueva socia, ya te hablé de ella. La arquitecta. Siguió desvistiéndose como si nada, como si no hubiera pasado la tarde en una cama de hotel traicionando 15 años de matrimonio. Ah, sí. La rubia. Se detuvo por una fracción de segundo. Solo eso. Pero fue suficiente. Elena, ¿estás bien? Te noto rara. Me levanté de la cama y caminé hacia él. Por un momento, Ricardo pareció nervioso, como si algo primitivo en él reconociera el peligro. Pero luego sonrió, esa sonrisa condescendiente que usaba cuando creía que estaba siendo paranoica. Estoy perfecta, mentí, acariciando su mejilla. Solo cansada. Esa noche hicimos el amor por última vez, aunque él no lo sabía. Cada beso, cada caricia, cada gemido era mi despedida silenciosa al hombre que había creído amar. Mientras él dormía después, con esa expresión de satisfacción en el rostro, yo planeaba mi siguiente movimiento, porque había decidido algo esa noche. No iba a ser la esposa traicionada. Señora Herrera, lo que encontré va mucho más allá de una simple aventura. El detective Morales tenía la expresión sombría de alguien que había visto demasiado del lado oscuro de las personas. Estábamos en su oficina, rodeados de archivos y fotos que documentaban los últimos 3 años de mi vida desde una perspectiva que jamás había imaginado. Su esposo no solo la está engañando. La está robando. Las fotografías se extendían sobre el escritorio como piezas de un rompecabezas macabro. Ricardo firmando documentos que yo no había autorizado. Ricardo en reuniones con abogados que no conocía. Ricardo transfiriendo acciones de la empresa a su nombre usando mi firma falsificada. ¿Cómo es posible? Mi voz sonaba lejana, como si viniera de otra persona. Su esposo ha estado preparando esto durante años. Mire estas fechas, cada transferencia, cada documento, cada movimiento legal ha sido calculado para que coincida con periodos en los que usted estaba de viaje o recuperándose de. Se detuvo, consultando sus notas, sus tratamientos de fertilidad. Los tratamientos. Los meses de inyecciones, las esperanzas rotas, las noches llorando en sus brazos mientras él me consolaba diciéndome que no importaba, que me amaba con o sin hijos. Todo ese tiempo, mientras yo me culpaba por no poder darle una familia, él estaba planeando robarme la mía. Hay más, continuó Morales. La aventura con Valeria Castañeda no es casual. Ella es abogada corporativa, especializada en derecho societal. No es arquitecta, como él le dijo. El mundo se inclinó en un ángulo imposible. No era solo adulterio. Era una conspiración. ¿Cuánto tiempo tengo antes de que? Según los documentos que conseguí, van a presentar la demanda de divorcio la próxima semana. Para entonces, legalmente, él será el propietario mayoritario de todo lo que construyó su familia. Salí de esa oficina sintiendo como si hubiera muerto y renacido en el mismo día. La Elena ingenua, confiada, que había creído en el amor verdadero, había desaparecido para siempre. En su lugar quedaba alguien que acababa de declarar la guerra. Ricardo, amor, necesito que firmes esto. Puse los documentos sobre la mesa del desayuno con la misma naturalidad con la que había servido su café favorito durante 15 años. Mi esposo levantó la vista del periódico, sonrió con esa confianza ciega que ya no me inspiraba ternura sino desprecio. ¿Qué es? Papeles de la empresa. Nada importante, solo actualizaciones fiscales que requieren ambas firmas. Era mentira, por supuesto. Eran documentos que mi abogado había preparado para proteger los bienes de mi familia, transferencias preventivas que Ricardo nunca podría revertir una vez firmadas. Si él podía jugar sucio, yo podía jugar más sucia. ¿No puedes manejar esto tú sola?, preguntó, sin siquiera mirar los papeles. Sabes que estas cosas legales me confunden, mentí, poniendo mi mejor cara de esposa dependiente. Confío más en tu criterio. Se lo tragó completo. Firmó página tras página sin leer, mientras yo contenía la respiración y apretaba los puños bajo la mesa. Cada firma era un clavo más en el ataúd de su plan maestro. Listo, dijo, devolviéndome los documentos. ¿Algo más que la pequeña Elena necesite que su marido arregle? El tono condescendiente casi me hace explotar ahí mismo.
Pero sonreí, le di un beso en la mejilla que sabía a cenizas, y guardé los documentos que acababan de salvar el patrimonio de mi familia. Nada más, amor. Eres perfecto. Esa tarde, mientras él creía estar en una reunión de trabajo preparando mi ruina, yo estaba en mi oficina con mi equipo legal, certificando cada una de esas firmas ante notario. La guerra había comenzado oficialmente, y él ni siquiera se había dado cuenta de que acababa de entregar las armas al enemigo. La grabación llegó a mis manos por casualidad. Mi secretaria, Carmen, había instalado una aplicación nueva en el sistema de conferencias de la oficina y estaba probando la función de grabación automática cuando Ricardo y sus cómplices decidieron tener su reunión de conspiradores en la sala de juntas. Señora Elena, necesita escuchar esto, me dijo Carmen con la cara pálida, cerrando la puerta de mi oficina. Los primeros minutos fueron confirmación de lo que ya sabía, el plan de divorcio, la transferencia de bienes, la manipulación legal. Pero después, las voces se volvieron más relajadas, más crueles. La muy idiota nunca se dará cuenta. Elena siempre ha sido demasiado confiada, demasiado patética. Mi propio esposo. El hombre que me había jurado amor eterno. El hombre que había llorado conmigo cada vez que perdíamos un embarazo. El hombre al que había entregado mi corazón, mi cuerpo, mi empresa familiar. ¿Y si sospecha algo? La voz de Valeria, teñida de preocupación fingida. Elena. Por favor. Está tan obsesionada con quedar embarazada que no ve más allá de sus narices. Además, después de años de tratamientos fallidos, su autoestima está por el suelo. Jamás pensaría que alguien como yo podría estar con alguien como tú. Las risas que siguieron se clavaron en mi pecho como cristales rotos. ¿Y los documentos de la empresa? Ya están transferidos a mi nombre. Cuando el divorcio esté listo, ella no verá ni un centavo. Su padre construyó ese imperio, pero legalmente, todo es mío. Apagué la grabación. Mis manos temblaban, pero no de miedo o tristeza. Temblaban de una furia tan pura, tan cristalina, que me sorprendió su claridad. Carmen me miraba con lágrimas en los ojos, esperando que me derrumbara. En cambio, me levanté, me alicé la falda, y sonreí. Carmen, necesito que hagas exactamente lo que te voy a decir. La patética Elena había muerto en ese momento. Lo que quedaba era alguien mucho más peligroso. Elena, ¿qué haces despierta tan tarde? Ricardo me encontró en la sala, sentada en la oscuridad con una copa de vino en la mano. Era pasada la medianoche y él acababa de llegar de otra de sus reuniones de trabajo que ahora sabía eran noches de hotel con Valeria. Pensando, respondí sin mirarlo. ¿En qué? Se acercó, y por primera vez en meses, pareció realmente preocupado por mí. En nosotros. En estos 15 años. En lo que hemos construido juntos. Se sentó a mi lado en el sofá, y el perfume de otra mujer me golpeó como una bofetada. Pero ya no me dolía. Ya no me tocaba esa parte de mí que había sido capaz de amar. Elena, si algo te preocupa, puedes decírmelo. La actuación era perfecta. La voz suave, la mano en mi hombro, la expresión de esposo preocupado. Si no hubiera escuchado esa grabación, si no hubiera visto las fotos, si no hubiera descubierto cada una de sus mentiras, habría caído otra vez en su trampa. ¿Me amas, Ricardo? ¿Cómo puedes preguntarme eso? Eres mi vida. ¿Y si te dijera que se lo de Valeria? Se quedó completamente inmóvil. Pude sentir su pánico, aunque su cara no cambió ni un milímetro. ¿De qué hablas? Del hotel. De las mentiras. De los documentos que has estado falsificando. Mi voz era tranquila, casi casual. ¿Crees que soy estúpida, Ricardo? Finalmente, la máscara se le cayó. La expresión de amor fingido se desvaneció, reemplazada por algo frío y calculador que nunca había visto antes en él. ¿Cuánto sabes? Todo. Se levantó del sofá, caminó hacia la ventana, y cuando se volteó hacia mí, ya era un extraño completo. Entonces sabes que es demasiado tarde para hacer algo al respecto. ¿Eso crees? Mi sonrisa debió asustarlo, porque por primera vez en esta conversación, fue él quien se veía inseguro. Mañana vas a descubrir exactamente qué tan tarde es, Ricardo. Y qué tan estúpida no soy. La mañana del juicio llegó como un amanecer después de la tormenta más larga de mi vida. Ricardo entró a la sala del tribunal con Valeria a su lado, ambos vestidos como la pareja exitosa que creían que iban a ser después de destruirme. Él lucía esa sonrisa confiada que había perfeccionado durante meses de engaños. Ella llevaba un traje rojo que gritaba victoria prematura.
No tenía ni idea de lo que les esperaba. Su señoría, comenzó mi abogado, mi clienta ha sido víctima de una conspiración elaborada para robarle no solo su matrimonio, sino el patrimonio familiar que ha construido durante 3 generaciones. Los primeros documentos que presentamos fueron las firmas falsificadas. Cada una analizada por expertos, cada una con fecha y hora. La cara de Ricardo empezó a cambiar cuando se dio cuenta de que habíamos encontrado hasta el último papel que había alterado. Luego vino la grabación. La muy idiota nunca se dará cuenta. Su propia voz llenó la sala del tribunal. Cada palabra cruel, cada plan malévolo, cada mentira construida durante años. Vi cómo Valeria se hundía en su silla, como Ricardo se ponía pálido como un fantasma. Pero mi momento favorito llegó cuando presentamos los documentos que él había firmado en la mesa del desayuno. Como pueden ver, su señoría, el señor Herrera firmó voluntariamente la transferencia completa de todos los bienes societarios de vuelta a mi clienta, además de renunciar a cualquier derecho sobre el patrimonio familiar. Eso es trampa, gritó Ricardo, levantándose de su silla. Ella me engañó. El juez lo miró con una mezcla de disgusto y diversión. Señor Herrera, ¿está usted alegando que fue víctima del mismo tipo de engaño que planeaba usar contra su esposa? El silencio que siguió fue absoluto. Cuando salimos del tribunal, Ricardo me alcanzó en los escalones. Elena, por favor. Podemos arreglar esto. Podemos empezar de nuevo. Lo miré por última vez. El hombre que había compartido mi cama, mis sueños, mis lágrimas. El hombre que había planeado destruirme mientras yo lloraba en sus brazos. No, dije simplemente. Ya no. 6 meses después del divorcio, mi vida había cambiado de maneras que jamás habría imaginado. La empresa no solo había sobrevivido al escándalo, sino que había prosperado. Resulta que cuando no tienes que constantemente validar decisiones con alguien que secretamente sabotea tus planes, los negocios fluyen con una facilidad sorprendente. Sofía se había mudado a trabajar conmigo tiempo completo, y por primera vez en años, nuestra relación de hermanas se había vuelto una sociedad real. Ya no la veía como la hermana menor que necesitaba protección, sino como la aliada feroz que había demostrado ser cuando las cosas se pusieron difíciles. «Tienes una cita», me dijo Carmen, asomando la cabeza en mi oficina. «¿Con quién?» «Ricardo». Por un momento, algo viejo y familiar se removió en mi pecho. No era amor, no era dolor. Era simple curiosidad por saber qué quería el fantasma de mi pasado. Lo encontré en el lobby, esperando con esa postura derrotada que jamás le había visto. Se había cortado el pelo, había perdido peso, y tenía esa apariencia de hombre que ha perdido todo lo que creía importante. «Elena, gracias por recibirme. Tienes 5 minutos». Se sentó frente a mí, y por un momento pareció buscar las palabras correctas. «Quería pedirte perdón». ¿Perdón? Sé que no significa nada ahora, sé que es demasiado tarde, pero necesitaba que supieras que me arrepiento de todo. De cada mentira, de cada traición, de haber sido tan. Se detuvo, tan cruel contigo. Lo estudié en silencio. No había rastro de la manipulación de antes, no había agenda oculta. Solo un hombre roto que finalmente había entendido lo que había perdido. ¿Y Valeria? Se fue. Cuando se dio cuenta de que no iba a quedar nada del dinero, desapareció. Sonrió amargamente. Supongo que después de todo, éramos el uno para el otro. Supongo que sí. Se levantó para irse, pero se detuvo en la puerta. Elena, sé que esto suena vacío viniendo de mí, pero mereces ser feliz. Mereces a alguien que te vea por lo que realmente eres. Ya tengo a alguien que me ve por lo que realmente soy, respondí. Ah, sí. ¿Quién? Yo. Un año después, estoy sentada en la terraza de mi nueva casa, viendo el atardecer pintarse sobre las montañas que rodean la ciudad. Es una casa más pequeña que la que compartía con Ricardo, pero cada rincón es mío, cada decoración refleja quién soy ahora, no quien creía que tenía que ser. La empresa ha crecido más de lo que jamás soñé. Hemos abierto oficinas en 3 ciudades nuevas, y el mes pasado ganamos el contrato más grande en la historia de la compañía. Papá estaría orgulloso de lo que hemos construido Sofía y yo juntas. Mi teléfono suena y veo el nombre de Carmen en la pantalla. Elena, te llegó una invitación interesante. ¿De qué? La boda de Ricardo vi. Espera, ¿cómo se llama la nueva? ¿Patricia? ¿Pamela? ¿Priscila? Esa. Al parecer encontró a otra víctima dispuesta a casarse con él. Me río. Una risa genuina, libre,
que viene desde un lugar dentro de mí que había estado dormido durante años. ¿Vas a ir?, pregunta Carmen. ¿Estás loca? Tengo cosas mejores que hacer. ¿Cómo qué? Miro alrededor de mi terraza, mi casa, mi vida nueva. Mañana tengo una reunión con inversionistas de Nueva York. El fin de semana voy a llevar a Sofía y a sus hijos a la playa. La próxima semana empiezo clases de pintura, algo que siempre quise hacer pero que Ricardo consideraba una pérdida de tiempo. ¿Cómo vivir?, respondo. Cuando cuelgo, me quedo un momento más viendo el atardecer. Pienso en la Elena de hace 2 años, esa mujer que se levantaba cada mañana esperando que su esposo la amara, que medía su valor por la aprobación de otros, que había convertido su vida en una actuación constante para complacer a alguien que la veía como un obstáculo para conseguir lo que realmente quería. Esa Elena está muerta. Murió el día que escuché esa grabación, el día que decidió luchar, el día que se negó a ser la víctima de su propia historia. Lo que quedó es alguien más fuerte, más real, más completa. Alguien que se despierta cada mañana sabiendo exactamente quién es y qué vale. Alguien que finalmente entiende que la única aprobación que necesita es la suya propia. El sol se oculta detrás de las montañas, y yo sonrío. No porque mi historia haya terminado, sino porque finalmente está comenzando.